Ya lo habíamos advertido, que con la salida abrupta de Nicolás Maduro, el futuro de Cuba estaba un poco, eh, no estaba muy claro. Y hoy no vamos a hablar del pasado, hoy vamos a hablar de la hora, de lo que ocurre mientras millones de cubanos despiertan cada día sin saber si habrá electricidad, si habrá alimento suficiente. Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara una emergencia nacional vinculada a Cuba. No es un gesto simbólico, es una decisión que tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la vida diaria de las personas en Cuba. Hoy el petróleo se ha convertido en el centro del conflicto porque cuando falta la energía se paraliza el país y la pregunta no es si el régimen cubano está bajo presión. La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede sostener una estructura que ya no logra sostener a su propia gente. Y como siempre, la pregunta más incómoda es esta. ¿Quién paga primero? Y quien nunca paga, ¿qué significa realmente esta orden ejecutiva? La orden firmada, como les decía, por Donald Trump, no es una amenaza como siempre. Es un mecanismo diseñado para obligar a terceros países a tomar decisiones incómodas. Estados Unidos no solo apunta al régimen cubano, apunta a cualquiera que decida mantenerlo con vida energética. Gobiernos, empresas, eh, navieras, barcos estarían automáticamente en cálculo de riesgo, en un círculo de riesgo, porque nadie quiere perder el acceso al mercado estadounidense. Y así funciona el poder hoy, no con discursos, sino con mercados. Cuando el petróleo falta, no se apagan solo las fábricas, en este caso en Cuba no habría tantas fábricas, pero sino que se apaga la vida cotidiana, se apagan los pocos refrigeradores, se apagan los hospitales que deben priorizar a quién conectar, se apaga el transporte, totalmente todo deja de funcionar, aunque sea en un país como Cuba, donde sabemos que se vive con mucha precariedad, pero no es lo mismo cuando se llega al extremo. Con el caso de Cuba, Trump no necesita enviar soldados, tampoco bombarderos y no necesita que otros países empiecen a mirar a Cuba como un problema, sino como una causa. Cuando ayudar implica acciones o sanciones, el discurso se enfría y el apoyo se diluye. Además, el aislamiento se vuelve real, no ideológico, porque con el tema de las sanciones, todo el mundo lo pensará antes de arriesgarse por Cuba, independientemente de que sean países que tengan una larga trayectoria de amistad. Ni siquiera por la parte humanitaria, que es algo que sensibiliza, porque como le decía al principio, ¿quién paga esa deuda? Quien primero le toca es al pueblo. El pueblo común, el pueblo normal de a pie, es quien sigue pagando los platos rotos. Porque los que están en la élite, los que gobiernan, tienen la forma de poder sobrevivir. Entonces, quien paga es el pueblo. ¿Y cuáles serán las salidas? Bueno, alguna de las salidas tal vez será eh, tratar de emigrar desesperadamente, o el pueblo seguirá acostumbrándose, que yo creo que esa no es tan difícil para los cubanos porque tienen ya bastante tiempo
y yo diría que están acostumbrados a ese estilo de vida, aunque lo que visualizamos ahora no es lo mismo, no es algo a lo que ellos estén acostumbrados, porque durante toda su vida revolucionaria han tenido de alguna forma algún tipo de ayuda, además de que ahora estamos hablando de otra sociedad. Ahora tú no tienes a Estados Unidos, a Venezuela, quien apoyaba directamente y con todos los recursos posibles a Cuba. Pero el dilema moral internacional, esa es la parte más difícil que nadie quiere responder, porque ¿cómo presionar a un régimen sin aplastar a su pueblo? ¿Cómo sancionar estructuras sin destruir vidas? La comunidad internacional se mantiene observando, eh, opina, pero rara vez asume consecuencias. Y mientras tanto, como le decía, el pueblo resiste como siempre. Decía que ellos están acostumbrados. Pero el régimen cubano no enfrenta una crisis ideológica, enfrenta una crisis de funcionamiento. Esto no es un problema de discursos, es un problema de, como le decía al principio, de electricidad, de comida. Y Estados Unidos ha decidido apretar donde más duele. Y lo ha hecho sabiendo que el margen de error es humano. Una pregunta no es si el régimen resistirá, la pregunta es cuánto más puede resistir el pueblo. Porque ningún sistema sobrevive indefinidamente y cuando ya no puede, sobre todo, garantizar lo básico. Cuando el petróleo se convierte en arma, la propaganda no sirve para nada, deja de funcionar. México, en este caso, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que ellos tratarán de ayudar a Cuba, pero tiene una coletilla interesante, sin afectar México. Eso parece pura retórica porque según el decreto que ha firmado Donald Trump, donde quien supla petróleo o sus derivados a Cuba tendrá sanciones. ¿Cómo puede México ayudar a Cuba sin sanciones? ¿Cuál será la estrategia de la presidenta de México? Yo creo que finalmente se quedará todo así y más aún que el contrato que tenía México con Cuba para exportar petróleo venció ahora en diciembre de 2025. Ellos tenían dos modalidades, una modalidad era la humanitaria y otra era el negocio normal de venderle petróleo. Entonces yo creo que por más que México quiera, ellos tienen una larga trayectoria de amistad. De esas naciones comenzó en el 93, empezó a ser más fuerte en el 93, de suplir petróleo y de ayudar a Cuba, pero no hay forma que lo pueda hacer sin afectar a México. Vamos a ver, vamos a esperar, ya esto lo habíamos dicho antes, que posiblemente a qué se enfrentaba Cuba con la salida de Nicolás Maduro del poder y el control de Estados Unidos sobre Venezuela. Donald Trump y también Marcos Rubio están claros con lo que quieren lograr en América Latina, o sobre todo en América. América para los americanos. América para los americanos. Regímenes como el de Cuba, que las políticas y cómo funcionan no le agradan mucho al presidente Donald Trump. Él está dispuesto a acabar con esos regímenes. Entonces, vamos a esperar. Sabemos que el régimen cubano
no es débil, es un régimen muy fuerte, ha perdurado a través de los años y no siempre en abundancia. Es un nuevo reto y pienso que sí, que finalmente terminará colapsando, pero no lo veo tan fácil ni tan rápido.